Bienvenidos, este es el segundo video de la progresión número 5 del pensamiento matemático 3. Dicha progresión nos pide estudiar el concepto de límite para poder analizar el comportamiento local de una función. Sin embargo, nos sugieren también en las anotaciones didácticas de los documentos que refieren a las progresiones del pensamiento matemático que es la oportunidad de abordar las leyes de los límites. Vamos entonces en este video a estudiar diversas leyes. Suponiendo que el límite existe para una función, podemos entonces hacer la suma, resta o diferencia de los límites de dos funciones. En este caso leemos acá que el límite cuando x tiende a para una función f de x, suma o resta con g de x, lo que vamos a hacer es hallar el límite de la función f de x cuando x se aproxima a la suma o la resta del límite de g de x cuando x se aproxima a. Para el caso del múltiplo escalar, lo que establece la ley es lo siguiente, y dice que si quiero entonces el límite, cuando b es el escalar que multiplica una función f de x, la propiedad o la ley me dice que el múltiplo escalar que es b lo puedo poner atrás y multiplicarlo por el resultado que me dé el límite de la función cuando x se aproxima a. La ley del producto dice que si quiero el límite del producto de dos funciones, lo que hacemos es calcular el límite de esa función cuando se aproxime a ese valor y a dicho resultado lo vamos a multiplicar por el resultado del límite de la función g de x cuando x también se aproxima a ese mismo valor. La ley del cociente establece de manera similar que entonces podrá determinarse determinando el valor del límite de f de x aproximándonos a entre el resultado o el valor del límite de la función g de x si me aproximo a. Solo que en la regla del cociente tenemos que cuidar siempre la condición que siempre que el límite de g de x cuando x se aproxima a sea diferente de cero. Dicho de otra manera, no puede valer cero el resultado de nuestro límite en el denominador. De lo contrario, entonces no estaría definido o no existiría dicho límite. Ahora bien, en la regla o ley de la potencia dice que el límite de una función elevado a un exponente implica entonces que primero determinemos el límite de la función cuando x se aproxima a y a dicho resultado lo elevemos a la potencia indicada. Lo mismo para una raíz. Recordemos que al final es una potencia, solo que en términos de fracción, y dice entonces que el límite de la raíz de una función va a ser igual entonces a que primero determinemos el límite de la función cuando x se aproxima y a dicho resultado la evaluemos sacándole la raíz que especifique la función. Las condiciones que n tiene que ser un entero positivo y en el caso de la raíz es que también el límite de g de x sea mayor que cero, siempre y cuando n sea un valor par. Recordemos que la raíz cuadrada o de un valor par para valores negativos no existe, de ahí que tengamos en cuenta esta consideración. Antes de continuar con algunos ejemplos de las leyes de los límites, es importante poder identificar la clasificación de funciones. Las funciones están clasificadas como de tipo algebraicas y como de tipo trascendentes. En las trascendentes tenemos las trigonométricas, que son senos, cosenos, tangentes. Tenemos las exponenciales en las que la variable independiente está en el exponente de una expresión. Y tenemos las logarítmicas que pueden variar según la base de la cual estemos hablando. En las algebraicas están las polinómicas y son polinomios que tienen esta forma. Un ejemplo es este polinomio p de t, en el cual tenemos entonces aquí diversos términos, los cuales pueden o no existir en cuanto al exponente. Puede ser que no exista el t cúbica y de un t cuarta pasarme a un t cuadrada y las diversas variantes que puedan ocurrir. Notar que cuando la variable t no se encuentra, entonces tenemos un valor constante que está representado por A0.
Las racionales son aquellas que se expresan como la división de dos polinomios, en el que la condición es que el polinomio del denominador q de t tiene que ser diferente de cero. Un ejemplo es esta r de x que tenemos acá. Y tenemos entonces x menos 4 entre el polinomio cuadrático que tenemos abajo. Ahora bien, para el caso de una irracional, son raíces, como pueden ser cuadradas, cúbicas, etcétera, y su ejemplo sería este que tenemos acá. ¿Qué tendríamos que cuidar en una con radicales? Que cuando n es par, entonces la condición es que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. De lo contrario, no estará definida dicha función. Ahora bien, ¿por qué es importante entonces antes de ver las leyes de los límites? Bueno, en primero que la progresión nos permite entonces abordar a los aspectos más básicos. De ahí que vamos a trabajar las tres funciones de tipo algebraicas. Ahora bien, tener en mente entonces lo siguiente, estas dos reglas muy importantes, que dice que el límite de una constante, cuando x se aproxima a, el resultado será el valor de esa constante. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que estamos hallando el límite de una función, donde esta función en este momento es c. Recordemos que f de x es el valor de y. Lo que estamos diciendo entonces es que y tiene un valor constante. Vamos a suponer que y es igual a 5. Eso quiere decir que nunca va a cambiar de valor, sin importar el valor de x. De ahí entonces que el límite entonces de una constante, sin importar el valor que pueda tomar x al aproximarse a un valor, pues el resultado siempre será el valor de la constante. Por el otro lado es el límite de x cuando x se aproxima a, nuestro resultado siempre será a. Entonces, x simplemente lo vamos a sustituir o evaluar con el valor de a. ¿De dónde viene esto? Bueno, del hecho de que esta función f de x ahorita es x. Dicho de otra manera, tenemos la función y igual a x, que no es más que una línea recta, que cada valor de x valdrá entonces exactamente y. Si x vale 5, y vale 5. De ahí que si x se aproxima a, entonces por lo tanto el resultado de este límite pues va a ser el valor de a. Bien, teniendo en esto presente, veamos algunos ejemplos. Tenemos estos cuatro ejemplos que he seleccionado para poder aplicar las diversas leyes o propiedades de los límites. Tenemos entonces aquí el límite de esta expresión cuando x se aproxima a menos 2, y según las propiedades tenemos entonces que determinar el límite para cada uno de los tres términos, por lo que quedaría expresado de esta manera. El límite lo escribimos para cada uno de los términos. Ahora bien, dice entonces que el límite de una constante es 10, por lo tanto, esto vamos a cambiarlo una vez que aplicamos el límite por el valor de 10. Aquí tenemos un escalar que es 5, que es el coeficiente, que lo podemos poner atrás y hallar el límite de x. Aquí de la misma manera vamos a hacer lo mismo, lo cual quedaría expresado de esta manera. Recuerda que cuando el límite ya ha sido aplicado, simplemente ponemos el resultado. Tenemos entonces aquí la otra propiedad donde el límite de x, y dijimos que va a asumir el valor de menos 2, que es el valor al cual tiende dicho límite. Para este caso tenemos el de la potencia, y entonces la expresión quedaría de esta manera. 3, abrimos paréntesis, determinamos el límite y luego lo elevamos al cubo. Para este caso entonces nos quedaría menos 5 por el límite que dio menos 2. Y entonces en este caso igual nos quedaría límite de x que asumiría el valor del menos 2. Y entonces 3 que multiplica el límite de aquí adentro, que quedó menos 2. Menos por menos nos da 5 por 2, 10. 10 menos 10 nos va a dar 0, de ahí que nos queda menos 2 al cubo, que es menos 8 por el 3, me da menos 24. Ahora bien, aquí estamos aprendiendo a representar cada una de las leyes. Sin embargo, puede hacerse de manera más directa. Eso quedaría de esta manera, lo tenemos aquí en blanco, y no es más que sustituir o evaluar, en este caso para el valor al cual tiende el límite, que es menos 2, en cada una de las x. Si te das cuenta, entonces aquí hemos puesto menos 2, aquí menos 2, y si nosotros entonces simplificamos esta expresión, llegaremos que es igual a menos 24. Pero es importante que aprendamos a utilizar la representación
de cada una de las propiedades o de las leyes. Bien, tenemos este segundo ejemplo. Tenemos el límite de una división. Recuerda que hay que tener cuidado que este no debe de ser 0, para lo cual dice que x tiende a 1. Si nosotros sustituimos el valor de 1, vamos a darnos cuenta que esto es 1. Esto me va a dar menos 3, menos 4, menos 7 más 1 me va a dar menos 6, de manera directa. Por lo tanto, yo puedo evaluar ese límite. Pero si x fuese, en este caso, 4, nos daríamos que aquí sería 3 por 4, 12 negativos, y daría menos 4, menos 16. Pero al hacer 4 por 4 al cuadrado, sería 16 menos 0. Y entonces habría un problema. De ahí que todos los límites de los polinomios siempre van a existir sin importar a qué valor se aproxime el límite a calcular. Sin embargo, en el de cocientes y en el de raíces tenemos que cuidar la condición de que aquí el denominador tiene que ser diferente de 0 y si es una raíz con potencia par, este tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, aquí lo que hacemos es el límite del numerador, el límite del denominador, aplicamos las propiedades para cada término del límite, aquí está, y lo mismo para los tres términos del polinomio de abajo. Este límite va a ser 4 y este límite pues va a ser 1. Tenemos que este límite va a ser 4 y este escalar, este coeficiente lo pasamos atrás y este límite primero lo determinamos y luego al cuadrado. Entonces tenemos que es 1 menos 4. Este límite lo vamos a determinar, menos 3 acá. Este límite va a ser, como es de x, va a dar 1. Y este también va a dar 1. De ahí entonces que nos queda la expresión de esta manera. 1 menos 4 me da el menos 3. Simplificamos abajo es 1. Menos 3 por 1 menos 3 menos 4. Tendríamos entonces que esto es menos 3 entre menos 6. Simplificamos es menos 1 medio. Ahora bien, si lo hacemos de manera directa, es simplemente sustituir el valor de 1 en cada uno de las variables de x. Y notaremos que tenemos el mismo valor. Bien, el siguiente ejemplo entonces es la regla del producto, que dice que vamos a hallar el límite de la función del primer binomio por el límite de la función del segundo binomio. Y continuamos con las mismas reglas. En este caso, este límite va a ir entre paréntesis y este otro límite entre paréntesis o corchetes. Si observamos entonces, los hemos separado porque esos resultados hay que multiplicarlos. Y la regla es el límite de este término, ¿sí? Más el límite de este que tenemos acá. Igual el límite de x menos el límite de 5. Vemos que este es el límite de una constante, va a dar 5. Este va a ser menos 1. Este es de otra constante, va a dar 3. Aquí vamos a considerar que es menos 2 como un coeficiente o un escalar. Y el límite de x cuadrada. Aquí ya están los valores que hemos mencionado. Aquí habríamos que primero hallar el límite de x, después al cuadrado. Entonces nos quedaría escrito de esta manera. Recordemos aquí ya que menos 1 menos 5 ya es menos 6. Vamos simplificando en la medida de lo posible. Esto me va a dar menos 1 al cuadrado, ¿sí? Por el menos 2, más 3 por menos 6. Por jerarquía este da 1, por menos 2 me va a dar menos 2, ¿sí? Y ahora ya puedo sumarlo con el 3 y me da 1. Por el menos 6 me da menos 6. Si evaluamos de manera directa, bueno, aquí x valdría menos 1, de la misma manera acá, y entonces el resultado sería exactamente el mismo. Ahora bien, el cuarto ejemplo entonces es el de una raíz de tipo par. Me doy cuenta que si hago 3 al cuadrado me da 9 menos 5, me da un número mayor o igual que a 0, que es 4. Por lo tanto, puedo proceder a determinar dicho límite y la propiedad dice que primero hallamos el límite y después sacamos la raíz cuadrada y está expresado de esta manera. Bien, lo que haremos entonces es el límite del primer término menos el límite del segundo término. Al ser constante, este va a ser 5. Este primero hallaremos el límite de x, luego elevaremos al cuadrado, es lo que menciona la propiedad. Por lo tanto, aquí el límite de x va a ser 3. Y entonces lo elevamos al cuadrado y nos va a quedar 9 menos 5, la raíz de 4, nos da 2. Haciéndolo de manera directa, es el mismo proceso.
solo que ya no estamos expresando las escrituras de las diversas leyes. Ahora bien, para los casos en los que tenemos que utilizar álgebra, porque en las que son de tipo racional el denominador puede ser cero, bueno, existen algunas técnicas para ello. Tengo entonces aquí 4 ejemplos para trabajar. Vamos a darnos cuenta que si yo pruebo al ser de tipo racional evaluar t igual a cero, entonces tengo un cero en el denominador, entonces tengo un problema. Y entonces aquí una de las técnicas es ver cómo podemos trabajar en el numerador de manera que esta t la podamos cancelar. Para este caso vamos a resolver el binomio, que sería 5 al cuadrado, 25, menos 5t y el doble de ese producto me da menos 10t, el cuadrado de t menos 25. Simplificamos 25 menos 25, se elimina. Y vamos a anotar entonces acá que nos queda menos 10t más t cuadrada, donde t es un factor común, que al factorizarlo, entonces esa t nos quedaría menos 10 y nos quedaría t. De ahí que es posible entonces cancelar estas t's, para lo que nos estaría quedando el límite de lo que está entre paréntesis, que es menos 10 más t. Y ahora sí, al no tener quien haga cero un denominador y quedar como una expresión polinómica, bueno, entonces si t vale 0 y lo hacemos de manera directa, entonces el resultado va a ser menos 10 más 0, menos 10. El siguiente ejemplo, vemos entonces que es cuando x tiende a menos 3. Si nosotros evaluamos para menos 3 en el denominador, vamos a encontrar que se hace 0. De ahí entonces que tendríamos que hacer algunos arreglos algebraicos y es aquí donde vamos a aplicar las factorizaciones comúnmente y ver cómo podemos eliminar el factor que hace 0 el denominador. Para ello tenemos un trinomio. Vamos a buscar dos números que multiplicados me den menos 24, que sumados restados me den menos 5. Los números buscados son el 3 y el 8 y efectivamente me da menos 24 al multiplicarlo y 3 menos 8 me da el menos 5x. Y expresamos un par de binomios. Para el caso de arriba tenemos una diferencia de cuadrados, en donde es la raíz de x y la raíz de 9. En un binomio está la suma y en el otro binomio está la resta. De ahí que es posible cancelar x más 3 con x más 3 y lo que me estaría quedando es el límite de x menos 3 entre x menos 8. Si yo evalúo para menos 3 me daré yo cuenta que esto no va a ser 0 el denominador, por lo tanto el límite sí existe y entonces sustituimos o evaluamos de manera directa y entonces sería menos 3 y menos 3 menos 8, lo que nos daría menos 6 menos 11, que sería 6 onceavos. Para este caso es una técnica que se llama racionalización. Y lo que vamos a hacer en esta técnica es que si aquí es más o es menos, según sea el caso del problema, podemos probar entonces por el conjugado de este binomio. En este caso el conjugado es cuando la expresión tiene el signo contrario. Si aquí era menos, el conjugado entonces por el que vamos a multiplicar es más. Y vamos a multiplicar por un 1. Entonces, esta expresión en el numerador va a ser la misma del denominador. A la hora de realizar el producto tenemos una diferencia de cuadrados, donde la raíz se va a cancelar y nos va a quedar acá h cuadrada menos 9 y 3 al cuadrado va a quedar menos 9. Queda de esta manera. Y el denominador queda expresado el producto de h cuadrada por este denominador, que está aquí con el paréntesis. Este 9 menos 9 se elimina. Por lo tanto, me queda h cuadrada entre el denominador. De ahí que esta h cuadrada está multiplicado por 1, ¿no? Se van a eliminar y me va a quedar esta expresión. Ahora, si yo evalúo de manera directa 0, me voy a dar cuenta que esto es 0 más 9, es 9, raíz de 9 es 3, más 3 me da 6. Ya no hace 0 el denominador, por lo tanto el límite existe y procedemos a realizarlo y vamos a encontrar que el límite es un sexto. Por último tenemos otro ejemplo. Recuerda siempre verificar primero si se hace 0 o no el denominador. En este caso x tiende a 2. Si yo hago 2 menos 7 me da menos 5. Bueno, pues no voy a usar ninguna técnica algebraica, dado que no se hizo 0 el denominador. Y tendríamos que proceder entonces a evaluar de manera directa cuando x vale 2. Y entonces nos quedaría 2 más 2 y abajo 2 menos 7.
para lo cual sería raíz de 4 menos 3 entre menos 5, raíz de 4 es 2, menos 3 entre menos 5, 2 menos 3, 1, me daría un quinto. En el caso x hubiese sido 7 para este problema, pues 7 menos 7, entonces nos daría 0. De ahí que habría entonces que realizar el caso de este ejemplo para poder determinar el límite. Bien, espero haya sido de tu ayuda. Nos vemos en un próximo video.